Hola, Histolavers. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un tema espectacular, una de las caídas más grandes de la historia. Hablaremos sobre la caída del Imperio Romano, y más importante aún, por qué se desplomó uno de los imperios más poderosos de todos los tiempos. Si eres nuevo por aquí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros increíbles viajes al pasado. Así que sin más, empecemos. El Imperio Romano en su mejor momento. Imagínate por un segundo, hace más de 1000 años, en el corazón del mundo, existía un imperio gigantesco que dominaba casi toda Europa, el norte de África y partes de Asia. Ese imperio, conocido como el Imperio Romano, fue una máquina bien aceitada de conquista, poder y cultura. ¿Sabías que en su mejor momento, el Imperio Romano tenía más de 50 millones de habitantes? Eso es más de la mitad de la población actual de muchos países. Roma tenía un sistema de leyes, una infraestructura impresionante con acueductos, carreteras y puentes, y era un centro de cultura, filosofía y arte. Además, el ejército romano era considerado el más formidable de la historia, con soldados bien entrenados y organizados. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo caer un imperio tan poderoso, que parecía invencible, en ruinas? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La primera señal de debilidad, el Imperio Romano dividido. La caída del Imperio Romano no ocurrió de la noche a la mañana. No fue un solo evento, sino una serie de problemas que se acumularon con el tiempo. La primera señal importante fue la división del imperio. En el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué hizo esto? Pues, el imperio ya era tan grande que se hacía difícil gobernarlo de manera eficaz desde Roma. El Imperio Romano de Oriente, que con el tiempo se conocería como el Imperio Bizantino, sobreviviría por muchos siglos más, pero el Imperio Romano de Occidente empezó a entrar en crisis. Esta división debilitó aún más al Imperio Romano. En lugar de tener un solo emperador poderoso, había dos gobernantes, y a veces, no estaban de acuerdo en las decisiones que tomaban. Esto provocó que Roma no fuera tan fuerte como antes. Además, el Imperio Romano de Occidente, que tenía su capital en Roma, empezó a ser más vulnerable a las amenazas externas, mientras que el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, se mantenía más alejado de los ataques. La crisis económica y el peso de los impuestos. Otro factor importante en la caída del Imperio Romano fue la crisis económica. Durante años, Roma había conquistado nuevas tierras, lo que le permitía obtener riquezas, pero a medida que el imperio se expandía, también lo hacían los gastos. Se necesitaban más recursos para mantener a todo el imperio funcionando, más soldados, más alimentos, más infraestructura. El dinero no alcanzaba. Para poder sostener el ejército y pagar por la administración, los romanos tuvieron que subir los impuestos, lo cual molestó mucho a las clases bajas. Y esto creó un gran resentimiento entre la gente, lo que debilitó la estabilidad interna. Los comerciantes y agricultores, que eran la base de la economía romana, también sufrían debido a los impuestos elevados, lo que llevó a una gran pobreza en el imperio. ¿Y qué pasa cuando la economía va mal? La gente empieza a perder la confianza en sus gobernantes. Y así fue como la falta de recursos y la mala gestión económica contribuyeron al colapso de Roma. Además, la inflación fue un factor importante. Como el imperio necesitaba más dinero, comenzaron a acuñar monedas con menos valor, lo que generó una devaluación y un aumento de los precios, lo que empeoró aún más la situación económica. Los invasores, una amenaza cada vez más cercana. No podemos hablar de la caída del Imperio Romano sin mencionar a los invasores. Durante siglos, los romanos se habían defendido con éxito de varios pueblos bárbaros que querían invadir sus tierras, pero en el siglo V, los invasores se hicieron cada vez más fuertes y peligrosos. Uno de los grupos más conocidos que atacaron Roma fue los visigodos. En 410 después de Cristo, el rey visigodo Alarico saqueó la ciudad de Roma. Esto fue un golpe tremendo para el imperio. Aunque Roma ya estaba en crisis, la caída de la ciudad fue una señal de que las cosas ya no eran como antes. Pero los visigodos no fueron los únicos.
En los años siguientes llegaron otros grupos, como los vándalos, los hunos y los ostrogodos, que atacaron sin piedad. Los hunos, liderados por el temible Atila, fueron un grupo particularmente destructivo que sembró el terror por todo el imperio. Atila invadió varios territorios, y su fama hizo que muchas ciudades romanas cayeran ante él. El Imperio Romano de Occidente no pudo resistir los constantes ataques y, a medida que el ejército romano se debilitaba, las ciudades romanas cayeron una tras otra. A pesar de que los romanos hicieron esfuerzos por organizar una defensa eficaz, el ejército romano ya no tenía la fuerza ni la disciplina de antaño. La falta de recursos y el desorden político hicieron que la defensa fuera aún más difícil. La figura del último emperador. Ahora, vamos a hablar de uno de los momentos más trágicos en la historia de Roma, el último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augustulo. En el año 476 después de Cristo, Rómulo Augustulo, un joven de apenas 16 años, fue depuesto por el líder bárbaro Odoacro, quien se autoproclamó rey de Italia. Este evento marcó el fin oficial del Imperio Romano de Occidente. Y lo más sorprendente es que Rómulo Augustulo ni siquiera luchó por su imperio. Su reinado fue tan débil que cuando Odoacro lo derrocó, Roma ya estaba prácticamente caída. En este momento, el Imperio Romano de Occidente había perdido su poder y solo quedaba el Imperio Romano de Oriente, que, como mencionamos antes, sería conocido como el Imperio Bizantino. Lo más interesante de todo esto es que el colapso del Imperio Romano de Occidente no significó el fin de Roma como civilización. Aunque el poder político se desplomó, muchas de las instituciones, el sistema legal y las tradiciones romanas continuaron influenciando la historia de Europa, especialmente a través de la Edad Media. ¿El legado de Roma, una caída definitiva? Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó en 476 después de Cristo, Roma nunca desapareció por completo. De hecho, el legado de Roma vivió a través de muchas cosas, como la lengua latina. Aún hoy en día, muchas lenguas como el español, el italiano y el francés provienen del latín, la lengua de los romanos. El derecho romano, las leyes romanas influyeron en la creación de los sistemas legales modernos de muchos países. La arquitectura romana, las estructuras como los acueductos, los coliseos y las carreteras siguen siendo ejemplos de la habilidad de los romanos en ingeniería y construcción. El cristianismo. Roma también fue clave en la expansión del cristianismo, que se convirtió en la religión dominante en Europa y en muchas partes del mundo. Aunque Roma se desplomó, su influencia sigue viva en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, las ideas sobre el gobierno y la política que surgieron en Roma, como la idea de una república y la participación de los ciudadanos en la política, siguen siendo la base de muchos sistemas de gobierno modernos. La caída de Roma y el fin de una era. Es importante entender que la caída del Imperio Romano no fue simplemente el fin de un imperio. Fue el fin de una era. Roma fue una de las civilizaciones más grandes que jamás haya existido, y su caída marcó el inicio de la Edad Media. Tras la caída de Roma, Europa vivió un periodo de inestabilidad, pero también fue una época de grandes cambios, como el nacimiento de nuevos reinos y la expansión del cristianismo. ¿El Imperio Romano de Oriente, el salvavidas de Roma? Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó en 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Oriente, conocido más tarde como el Imperio Bizantino, continuó existiendo durante casi 1000 años más. El Imperio Bizantino se centró en Constantinopla, hoy Estambul, que era una ciudad clave en el comercio, la cultura y la política. Este imperio no solo sobrevivió a las invasiones bárbaras, sino que también jugó un papel vital en la preservación del legado romano. El emperador Justiniano I, uno de los emperadores más famosos de Bizancio, trató de recuperar los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente. Durante su reinado, de 527 a 565 DC, llevó a cabo una serie de reformas legales, como la codificación de las leyes romanas en el Códice Justinianeo, que más tarde influirían en las leyes de Europa. A pesar de los esfuerzos de Justiniano para recuperar el imperio, Bizancio enfrentó numerosos desafíos. La presión de los pueblos invasores, como los árabes y los turcos, la decadencia interna y las luchas de poder, llevaron a una lenta pero constante disminución de la influencia de Bizancio.
Finalmente, en 1453 d.C., el Imperio Bizantino cayó ante el Imperio Otomano, poniendo fin a casi 1500 años de historia romana. La existencia del Imperio Bizantino demuestra cómo, aunque el Imperio Romano de Occidente se desplomó, los valores y la cultura romanas perduraron en el tiempo. Los bizantinos continuaron usando el latín en muchas de sus instituciones, y su legado influiría profundamente en el Renacimiento europeo, siglos después de la caída de Roma. En conclusión, ¿por qué se desplomó uno de los imperios más poderosos? ¿Por qué cayó el Imperio Romano? Bueno, como hemos visto, no hubo una sola razón. Fueron muchos factores que contribuyeron al colapso de uno de los imperios más poderosos de la historia. La división interna del imperio hizo que fuera más difícil de gobernar. La crisis económica desgastó los recursos y empeoró la vida de los ciudadanos. Las invasiones bárbaras fueron el golpe final, ya que los romanos ya estaban demasiado debilitados para resistir. Pero, como siempre, Roma nos deja lecciones muy valiosas sobre el poder, la gestión y la importancia de saber adaptarse a los cambios. Y eso es todo por hoy, Histolaverse. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, comentar qué te ha parecido y suscribirte al canal para seguir aprendiendo sobre los momentos más épicos de la historia. Nos vemos en el próximo video con más historias fascinantes del pasado. Hasta la próxima.